Muy bien, revisando la biblioteca de casa encontré un libro de Bernardo Verbitsky. Bernardo Verbitsky ha escrito novelas, cuentos, un libro de poemas, un autor muy importante. Este libro se llama Literatura y Conciencia Nacional. Y adentro encontré un párrafo que dice: muchas veces ocurre que la fama de un gran escritor no se logra precisamente por sus mayores méritos, que no siempre promueven a la popularidad, sino por otros motivos circunstanciales que pueden ser los más inesperados. Bernardo Verbitsky es el padre de Horacio Verbitsky y yo supongo que inesperados tus éxitos editoriales no son, porque debes haber esperado que fueran exitosos. ¿Pero te han sorprendido? Sí, me han sorprendido. Cuando uno escribe un libro, le interesa el tema que está escribiendo, lo investiga con el mayor rigor posible, pero nunca puede prever realmente la repercusión social que eso va a tener. Y tanto en el caso de Robo para la Corona como ahora en el de Hacer la Corte, la repercusión es absolutamente desmesurada en relación con lo que eran mis expectativas, ¿no? ¿Y a qué atribuís esta repercusión? ¿Cuánto ha tenido que ver, por ejemplo, tu participación? Vos has sido convocado, obviamente, al programa de Grondona en este éxito editorial. Para mí es difícil evaluarlo. Creo que en los programas de televisión hay muchos invitados y la repercusión de la actividad de esos invitados es muy distinta. No creo que se pueda, digamos, atribuir a la presencia en tal o cual programa. De otro modo habría que pensar que todos los que han estado en tal o cual programa van a tener la misma repercusión. Más bien creo que yo he tocado en esos dos libros, como también en un libro anterior, Ezeiza, temas que importaban mucho a la gente, que había conciencia de que esos temas eran importantes, pero no se sabía bien por qué. En el caso de Ezeiza, la repercusión fue menor, porque el tema de que se trataba era un tema que tenía ya 15 años de antigüedad en el momento que yo escribí, no, un poco menos, 12 años de antigüedad en el momento que yo escribí el libro, que lo publiqué, no que lo escribí. En cambio, tanto en Hacer la Corte como en Robo para la Corona, esos temas son temas de estricta actualidad. En el caso de Robo para la Corona es el tema del desguace del Estado y la corrupción asociada con el remate desordenado del patrimonio social acumulado en varias generaciones de argentinos. Y en el caso de Hacer la Corte es la manipulación del Poder Judicial por el Poder Político, del cual vemos una culminación clamorosa en estos días. Ahora, este libro es una radiografía de las causas y de los efectos de la inseguridad jurídica. ¿Cuáles son, a grandes rasgos y en poco tiempo, estas causas y estos efectos, Horacio? Bueno, nosotros vemos lo que está pasando en este momento. Hay una Corte Suprema que, de acuerdo a nuestra ley suprema también, la Constitución, es el garante final de la libertad, la honra y la fortuna de los argentinos, cuyos cargos están sometidos a regateo, a presiones, a negociaciones políticas, como si se tratara de una candidatura a concejalía en el último puesto, en el último pueblo de la República. Es decir, hay un desprecio de nuestra clase política por el funcionamiento institucional verdaderamente asombroso. La novedad es que en este momento son dos los que se sientan en la mesa para decidir, y el proceso que yo narro en mi libro, que culmina con esto, comienza con uno, es decir, con una Corte Suprema hecha a imagen y semejanza del presidente de la República. Esta me parece la causa fundamental de la inseguridad jurídica, que afecta a todos quienes vivimos en el país, porque es un tema que le preocupa a los empresarios que tienen inversiones, pero también a los ciudadanos comunes que tienen derechos que son avasallados y no están debidamente defendidos, y específicamente a los trabajadores en materia de legislación laboral, que ha sido objeto de todo tipo de atropello en los últimos años. Y además esto ha dado lugar a una picaresca de negocios ilegítimos realizados por funcionarios del gobierno, por amigos de funcionarios del gobierno, por miembros de la Corte, por amigos de miembros de la Corte, por ex clientes de los estudios jurídicos de miembros de la Corte, que han degradado una institución
que es fundamental dentro del esquema republicano, hasta este nivel de ópera bufa que estamos viendo, donde todos los días está sometido a tironeo y a regateo, nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Corte Suprema de Justicia está en un trámite o de renuncia o de juicio político. Hoy leí otra alternativa, y es que cuando se juntan para hacer estos acuerdos, bueno, puede haber un desacuerdo, y es que digan que no se sienten representados por ese presidente de la Corte. Si en caso de que no renunciaran, que se les hiciera un juicio político, de un juicio pueden salir culpables o inocentes. En caso de que fueran culpables, ¿serían culpables de qué concretamente? Bueno, el juicio político es el único camino decente para encarar la situación que hay en la Corte Suprema de Justicia. Es un remedio que está previsto en la Constitución y que tiene dos virtudes. La primera virtud es que el país entero se entera y sabe de qué se trata, qué es lo que se está discutiendo, qué se le reprocha a esas personas. Y el segundo mérito es que esas personas tienen el derecho de defensa que el poder en la Argentina suele negarle a los ciudadanos comunes e incluso a quienes han participado del poder cuando dejan de pertenecer al poder. Yo podría explicar, de acuerdo a mi criterio y a lo que yo he investigado y a lo que planteo en mi libro, cuáles serían las causales posibles para el juicio político. Hay dos, tal como señala la Constitución. Una es el mal desempeño de las funciones. Esta situación de escándalo permanente que rodea a la Corte Suprema, ya sin necesidad de más elementos, ya configura la causal de mal desempeño. Una institución que debería ser sagrada en la República es el hazmerreír de la sociedad. Se están negociando asientos en la Corte a cambio de embajadas o de ministerios o de asesorías en la caja de ahorro. Es una cosa bochornosa. Y además está la causal de la comisión de delitos. Es decir, aparte del mal desempeño está la comisión de delitos. En mi libro hay una serie de casos donde hay indicios serios de que miembros de la Corte Suprema han cometido delitos, aparte del mal desempeño. Por cierto, yo no soy un juez, yo soy un periodista, lo he investigado, ofrezco los elementos, ofrezco las pruebas. Bueno, la Comisión de Juicio Político debería tomar esos elementos y otros que la propia Comisión ya tiene, porque hay pedidos de juicio político a la Corte presentados en los últimos 3 años por docenas, por cada uno de los casos aisladamente. Digamos, juntar todo eso y hacer un gran expediente en el cual los jueces tengan la posibilidad de defenderse, en lo cual nadie sea despojado de un cargo tan importante sin ser antes escuchado, y luego, si la Comisión de Juicio Político entiende que deben ser separados de sus cargos, luego, en algunos casos, daría lugar también a juicios penales que podrían terminar con algunos de ellos en la cárcel. Este es el procedimiento que se hace en un país serio, en una democracia consolidada, donde haya respeto por las instituciones, y no en este mercado persa en que ha derivado la negociación política por nada menos que la reforma de la Constitución. Ni en Robo para la Corona, ni en este último libro, Hacer la Corte, ¿has recibido alguna demanda? ¿Han querido hacerte juicio? Sí, tengo algunos juicios hechos con clara intencionalidad política, de Manzano, de Bauzá, de Corach, que estoy esperando que se abran a prueba, pero no hay por parte de los querellantes ningún interés en apurarlo. Yo estoy reclamando además que sea audiencia pública para poder demostrar la veracidad de cada una de mis afirmaciones. ¿Cómo es la metodología, Horacio, para hacer estas investigaciones? Este libro te llevó 4 años. Este libro me llevó 4 años de investigación y 1 año final de escritura. Digo 4 años, en realidad en algún sentido son más de 4 años, porque yo comencé a seguir con mucha atención todas las cuestiones vinculadas con el Poder Judicial, específicamente con la Corte Suprema, durante la presidencia anterior, a partir del año 1986, cuando el expresidente Alfonsín tuvo la idea de que la Corte Suprema podía servirle a él para manejar políticamente las causas contra militares por violaciones a los derechos humanos. Prácticamente desde ese momento, desde 1986, yo estoy siguiendo el desempeño de la Corte Suprema de Justicia con mucha atención. Hay en el libro un análisis, una revisión crítica de un centenar de fallos de la Corte,
y mucha información que yo, por supuesto, no puedo revelar la fuente de la información, pero que está debidamente documentada, sobre todo esos aspectos que yo mencionaba de la picaresca, de los negocios, de las trapisondas, de las rebatiñas, de las negociaciones, de las vergüenzas que impúdicamente se exhiben donde menos deberían exhibirse. ¿Y has recibido amenazas? Bueno, mucha gente en el país ha recibido amenazas. Sí, eso no creo que eso me distinga. No, pero bueno, a lo mejor eso te pone en una actitud o en una circunstancia, no sé cuál sería en caso de que te pusieran alguna circunstancia de miedo, de temor, de envalentonarte, qué sé yo. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Bueno, ¿has tenido también propuestas para integrar alguna estructura partidaria, para trabajar en política desde adentro? Varias veces. ¿Y por qué no aceptas, Horacio? Porque me parece que mi rol es otro, porque creo que la gente está muy cansada de ver que todas las posiciones son consideradas un escalón para alcanzar otra posición. Yo soy una persona que está satisfecha en el escalón en que está ubicado. Eso no quiere decir que esté satisfecho con mi trabajo y conforme con mi trabajo, que siempre lo veo críticamente y quiero mejorarlo y veo antes que nadie los déficits que tiene. Pero no quiero ser otra cosa que lo que soy. Es decir, no aspiro a ser diputado, ni senador, ni presidente, ni ministro, ni papa. Soy periodista, soy escritor y estoy dispuesto a seguirlo siendo. Lo que pasa es que yo pienso que hace unas décadas atrás ser independiente era algo muy condenable, porque ser independiente significaba no tener algún compromiso con la realidad, con la posibilidad de cambio. ¿Y ahora ha cambiado el contenido de lo que significa ser independiente políticamente? Yo creo que en primer lugar hay un fenómeno sobre lo que significa la prensa en nuestro país en los últimos años. Vos pensás que desde el año 30 en adelante la historia política argentina ha sido la historia de los golpes militares, de la interrupción de la continuidad constitucional. Ahora estamos en vísperas de festejar 10 años seguidos continuados de gobiernos no militares, de gobiernos civiles, de gobiernos elegidos por el voto popular. Esto ha creado una transformación cultural, ha abierto espacios nuevos de expresión, de investigación, de crítica, de reflexión, que en buena medida la prensa ha ocupado con más decisión que otros sectores de la sociedad. Yo creo que la prensa nuestra sigue siendo tibia, sigue siendo floja, pero de todos modos está cumpliendo su responsabilidad social con algo más de decisión y seriedad que lo que la cumplió en los años de la cultura asignada por los golpes militares. Entonces, desde la prensa es posible ejercer esa independencia crítica que no era posible cuando gobernaba el general Videla. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo. Te voy a hacer una última pregunta de futurología. ¿Vos crees que el mundo dentro de 100 años será un lugar mejor o peor? Yo creo que esta es una copa y no una bola de cristal. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.